este puente de madera para llegar al otro lado. Yo creería que no me adentraría con una linterna o algo. Yo no sé si meterme por ahí, es medio complicado. Acá no sale ni de casualidad. ¡Sabani! Un lugar tenebroso. Miren, ahí dice Welcome to Vang Vieng Resort. Esto mucho de resort no tiene. Está fría, pero no, sí está re fría. Da la sensación de que uno se mete en la naturaleza y que se mete en el tiempo. Hop chai. ¿Cómo anda la bandurria latina? Seguimos en Laos, estamos en Vang Vieng y hoy vinimos a Tam Giang, una cueva que es la más grande y la más importante de la ciudad, porque en el siglo XIX los locales, la gente acá de Laos, de esta ciudad, la usó para esconderse de la invasión china. Así que por eso la importancia de esta cueva acá en Vang Vieng. Acabamos de pagar 5.000 kip por persona, prácticamente 30 centavos de dólar, es muy barato. Habíamos visto por internet que eran 15.000 para entrar a la cueva. Así que no sé si se paga una entrada para entrar al complejo y una entrada aparte para la cueva. Ahora ya lo vamos a ver en un ratito cuando lleguemos hasta allá. Pero además de la cueva, que ya está armada con un camino para el turismo y demás, no es que está crudo, tenemos una especie de laguna para que uno pueda relajar ahí. Así que trajimos unos sándwiches también para poder comer algo. Y también cerca de ahí tenemos un mirador donde podemos ver las ciudades de arriba y en teoría también es muy bonito. Así que queremos combinar esas tres cosas. Es la primera actividad así tipo trekking que vamos a hacer acá en Vang Vieng. Así que estamos muy entusiasmados, estamos llegando ya a la parte del río y vamos a ver por dónde tenemos que ir. Yo calculo que vamos a tener que cruzar este puente de madera para llegar al otro lado y ya después poder adentrarnos en la cueva y ver dónde está esa laguna para poder bañarnos. Seguramente haya alguna mesita, algo para poder comer ahí y después ya hacer el trekking hasta el viewpoint para ver las ciudades de arriba. Pero miren acá lo lindo que es la naturaleza, el lugar súper tranquilo. Si yo me callara un segundo, solo se escuchan los pájaros. La verdad que es precioso el lugar, no hay nadie. Son casi las 12 del mediodía, el sol está muy fuerte, así que por eso, ayer caminando por la ciudad, entre las 12 y las 2 de la tarde no había un alma, ni siquiera los turistas, así que me imagino que a estas horas los turistas van a las lagunas, hay un montón acá en Vang Vieng, descansan un poco ahí bajo los árboles, porque la verdad que el sol está muy fuerte, pero nosotros también estando solos disfrutamos. Y si giramos, miren lo lindo que es el lugar. Acá es todo naturaleza, y allá atrás ya se ve algún que otro edificio, pero la verdad que el lugar, gente, es impresionante. Y como les decía, estamos muy entusiasmados en ver esa cueva que tanta importancia tiene para el país y fundamentalmente para los locales. Así que síganos. Bueno, miren, ahí estamos llegando a la primera especie de laguna de olla, porque en el otro lado acabamos de ver que para entrar a la cueva, además de los 5.000 kip que pagamos por persona, hay que pagar 15.000 más y que no se permite entrar con comida. Nosotros tenemos sándwiches que trajimos para comer acá, así que lo vamos a comer en la mesa que tenemos ahí atrás. No está Maggie sentada, y si no, lo esconderemos en la mochila y pasaremos. Pero miren lo cristalina que es este agua acá, es la verdad que impresionante, gente. Miren, ahí se ve abajo las rocas, tiene una escalera como para bajar, sí que bastante rocoso, no lo veo muy profundo, pero miren, yo no sé si quizás ahí para meterse con una linterna o algo, hasta dónde puede llegar. Me imagino que el agua debe ser mucho más fría, pero el lugar es hermoso. Ahí ya, bueno, ya tiene cierta corriente. Miren, acá encontramos unas escaleras, la verdad que no sé a dónde nos llevan. Miren, ahí como si fuese un templito. A ver acá, yo no sé si meterme por ahí, es medio complicado. Estoy con una botella, a ver si puedo. Acá debe haber bastantes murciélagos, me imagino. Yo hay unas cosas ahí arriba. Ven acá si nos metemos. Les digo que da un poco de miedo, porque si uno tiene que salir corriendo, gente, acá no sale ni de casualidad. Lo mío que me sale algún bichito.
La verdad, estamos metidos en una cueva donde el sonido ya es diferente, cambia automáticamente. Estoy un toque asustado porque no tengo lugar para salir. Ahí vamos a ir por acá. Acá siguen las escaleras, así que acá sí que está preparado como para que uno se meta. Y acá tienen... miren esto, lo bueno que está. En todos lados meten algo así, pero entre medio de una cueva, entre medio de la roca, incluso el olor a esa humedad de piedra hace que el lugar sea mucho más atractivo. Ahí está esquivando piedra. Hacen estas cosas que lo terminan siendo más atractivo al lugar. Bueno, decidimos pagar. La verdad que no somos mucho de este tipo de actividades donde hay que pagar para entrar a una cueva y demás. Nos gustan más los espacios abiertos, pero teniendo en cuenta la importancia de la cueva y que en teoría del otro lado tenemos un lugar para bañarnos y también un mirador, vamos a pagar acá la entrada. Sale 15.000 baht por persona, que es un poquito menos de $1. No entramos hasta ahora en todo lo que va de viaje a ninguna cueva. Esta tiene la importancia que les decía con el tema de la invasión china, que la gente acá se resguardaba. Así que me parece que es una buena oportunidad. Vamos a entrar. Sabati. 2, please. Ahí está el ticket, 15.000 cada uno, son 30.000, poco menos de $2. Tampoco es tanto. Hop chai. Bueno, miren, ahí tenemos bastante para subir, pero es una escalera bien armada, así como que da la sensación de que uno se mete en la naturaleza y que se mete en el tiempo, porque la escalera es vieja como esas mansiones antiguas. Por suerte está armado con escalones. Hay muchos lugares acá en Laos que están... digamos, no tienen unos escalones, tienen tierra, son muy resbalosas, entonces uno gasta mucha energía, se tropieza y demás. Acá por lo menos tenemos escalera, que no sé hasta dónde llegará, pero bueno, nos vamos a meter, me imagino que va a ser más sencillo, y nos vamos para arriba. La verdad que parecía fácil porque hay la escalera, pero es muy empinada de nuevo. Los escalones muy, pero muy angostitos. Llegamos medio cansador, pero acá estamos en la cueva. Miren, ahí dice Welcome to Vang Vieng Resort. Bueno, esto mucho de resort no tiene. Uy, cómo cambia la temperatura enseguida. Es mucho más fresco, lógicamente. Estamos metiendo en la cueva, que como les decía, era un lugar donde la gente usaba para resguardarse cuando los chinos invadieron la parte de Laos en el siglo XIX. Ven, como les digo, ahí ya están las escaleras armadas. Ya eso lógicamente no es algo natural, sino que se armó para el turismo. Hay otras cuevas que no tienen la importancia que tiene esta, pero que están más crudas, sin el camino y sin las escaleras. Miren acá esta piedra. Tiene como cierta forma de elefante. Yo no sé si ustedes lo ven o si es mi locura. Ahí tiene como las patas, la parte del cuerpo y la parte de la cabeza, como si fuese un elefante. La verdad que para un lugar donde hace tanto calor, está buenísimo poder tener temperatura un poquito más fresca. Bueno, miren, ahí ya está bastante oscuro. Voy a agarrar otro celular y filmar un poco de adentro, porque así la verdad que no se va a ver mucho. Es muy difícil la verdad que meterse acá porque es muy rocoso. No sigue mucho más que acá. Así que vamos a hacer ahora como los cuentos del terror, antes que me mate. Y vamos a salir así de un lugar tenebroso. Nos vamos a ir por ahí a ver si en algún momento sale y sigue subiendo como para arriba de la montaña, o si tenemos que salir, casi me mato, o si tenemos que salir y subir por otro lado. Por ahora no vimos mucho, es la realidad. Si ya conocen cómo es una cueva por dentro, no sé si vale la pena pagar la entrada. Quizás esto nos lleve al otro lugar que les digo y sí o sí tengan que pasar por acá, pero por ahora no es gran cosa, así que uno lo ve y tiene la importancia esa de ser refugio, de haber sido refugio. Entonces por eso uno quería verlo también. Pero sí que el lugar está bueno. El camino lo tiene armado y siguen respetando la forma de la cueva. Uno tiene esa sensación de que está adentro de un lugar, no que lo está recorriendo, sino que como que se vuelve parte del lugar. Hay caminos por todos lados, este es el más largo hasta ahora. Vamos a ver a dónde nos lleva. Incluso hay viento. No sé si se puede, si se dan cuenta por el micrófono o no, pero incluso acá ya hay viento. Lo que sea, acá está súper oscuro. Miren esto. Díganme ustedes qué harían si se encuentran con esto en medio de una cueva. Yo creería que no me adentraría. Quizás haya algún peligro de derrumbe o algo. Incluso acá ya hay mucho más polvo. Les digo que da miedo. De cada tanto se ven algunas cosas blancas que en realidad son postes. Pero yo personalmente tengo esas cosas de la película donde uno cree que hay una persona, un espíritu, esas cosas que son fantasías de uno que está medio loco. No les voy a mentir. Da un poco de miedo cuando está oscuro y cuando ve esas cosas como medio tenebrosas. Ya está la parte final, pero miren qué lindo que es el camino. Miren cuando uno va saliendo, es evidente que uno está dentro de la cueva. Ahí tenemos el lugar para salir, pero acá miren, encontramos otra cosa. Esto de acá también, como siempre, es un lugar de rezo, cosas que fueron dejando como ofrendas, agua y demás cosas. Si uno quiere prender y hacer una donación, los saumerios, ahí dejan la plata, hacen ofrendas, 2, 3 pequeños budas en el medio de la cueva. Y ahí sí, por donde le mostraba recién, tenemos el lugar para salir. Ahora vamos por ahí, ya viendo la luz natural. Bueno, ahí... tampoco se sale por acá. Yo pensé que por acá salíamos, seguíamos subiendo. Es un balcón, así que vamos a tener que volver al lugar donde estábamos, pero miren lo que es la vista desde acá. Se escucha el agua abajo.
Y acá tienen la ciudad de Vang Vieng. No es el punto más alto, pero sí que se puede apreciar. Allá lejos tenemos el puente por donde cruzamos al principio del video y toda la ciudad desde arriba, que es muy pero muy linda. Ahora este lugar es viejo, también tiene su encanto. Pensé que ya salíamos, pero bueno, vamos a tener que volver por la cueva y vamos a ver cómo hacemos para subir y para llegar al agua, que hasta ahora no vimos ninguna otra escalera. Bueno, ahí bajamos de la cueva, el mirador era ese que vieron, esa especie de balcón. Aprovechamos un poco la vista desde ahí arriba, bajamos, ahora acá tenemos unas mesitas. Nos vamos a sentar a comer un sándwich del mejor lugar que conocimos hasta ahora en Laos, de la mejor familia que hace estos sándwiches increíbles. Y quizás nos metamos al agua para ver qué tan fría está y después seguiremos camino. Dale, sanguchito. Con papelito. Bueno, miren lo que es este sándwich. Es hasta ahora el sándwich más rico que comimos en todo el viaje. Una de las tantas diferencias entre Laos y Tailandia es que Tailandia no tiene pan. Bueno, esta mosquita me está volviendo loco. Así que acá cuando uno encuentra el pan ya es otra cosa. Le mete un montón de vegetales. Lógicamente es vegano, no tiene carne, no tiene nada. También hace uno con tofu muy rico. Lamentablemente en este momento no recuerdo el nombre. Solo recuerdo que en lugar de decir restaurant, dice restaurant. Hay muchos errores de ortografía en todos los flyers acá en Laos. Pero bueno, vamos a probar este sándwich que está impresionante. Tiene cebolla, lechuga, tomate, zanahoria, ketchup, como si fuese un repollo o algo así. La verdad que está buenísimo. Increíble. Le voy a dar un bocado más y vamos a seguir comiendo. Hello. Hello. How are you? Hi. Good? Sabadi. Eso sí tienen parecido. Recién le marcaba la diferencia entre Laos y Tailandia y la similitud que tiene es la cordialidad y lo simpática que es la gente. Sonriendo, se acercan los chicos. La verdad que eso está impresionante. Bueno, gente, nos comimos unos sanguchitos riquísimos. Vamos a ver qué tal el agua. Nos vamos a meter medio improvisado lo del micrófono. Pero vamos a ver primero si me da la nafta para meterme, porque la verdad que no sé cómo está el agua. Me enganché el micrófono como pude, porque la verdad que acá esto parece bastante patinoso. Ah, está fría, Está fría, pero... No, sí, está re fría. Ni se ve abajo. Y es muy patinoso, muy resbaloso. Bueno, no sé si meterme o no. La cueva vale la pena, no sale mucho, es un poquito más de $1. Se meten, tienen una buena vista. Recorren una cueva importante, la más importante acá en Vang Vieng. Y después, si les da la nafta o si están con calor, se meten acá, nadan un poquito, la pasan bien, comen algo, se traen algo ustedes, porque acá prácticamente no hay un par de puestitos. Espero que les haya gustado. Déjenme su me gusta, destrocen el botón, ayúdenme a que el canal siga creciendo. Gracias por su tiempo y nos vemos la próxima, gente. Chao, chao.